Bueno, estamos en contacto vía Zoom con nuestra periodista estrella, por supuesto, Marianela Montenegro. Buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Cómo te va? Muy bien, Modesto, un saludo cordial a toda la gentil audiencia que te sigue el domingo a domingo y por supuesto un abrazo a Víctor. Gracias por contactarnos. El placer es nuestro, Marianela. Mira, yo tengo una nota que me enviaste y déjame, a ver, yo introducir este tema. Tomás Becker se ríe cuando se lo acusa de trabajar para Soros, sin embargo, trabaja en una ONG financiada por este ampón. Escrito por la señora Marianela Montenegro. Este hippie malatraza que llegó a Bolivia con dinero de Soros para distraer al pueblo boliviano y particularmente a las víctimas de los luctuosos hechos de la guerra del gas del 2003 y encaminar la investigación en otra dirección para que no se descubran los francotiradores que usaron para desatar caos, confusión, detenciones, estrategia repetida en 2019 para disfrazar el fraude por golpe. Estamos hablando de lo que pasó, digamos, cuando Bolivia quedó vacía de poder. Te estás refiriendo al 2019, Marinela. Me estoy refiriendo al 2003, cuando le dieron La guerra del gas, en la pero guerra digo del yo, gas. el 2019, claro, la guerra del gas, y el 2019, cuando hubo vacío de poder, cuando el innombrable se escapó. Claro. Es que hay una... O sea, dime, Modesto. este mismo hippie estuvo el 2003 y estuvo el 2019 direccionando todo el caos en Bolivia. Exactamente. Estuvo posterior al 2003, fue enviado precisamente para desviar la atención, para someter a ilusiones a las víctimas de octubre, porque sí hubieron víctimas, pero el tema es para que se investigue de diferente manera a la realidad. Entonces, yo le quiero decir a la gente que estas transnacionales lo que han hecho es una forma de neocolonialismo con las ONGs y con la presencia de este tipo de personas. Este pertenece a una ONG, se llama Tomás Becker. Es de la clínica jurídica de la Universidad de Harvard y resulta que esta es una ONG financiada por Soros. Tienen que saber que son una cantidad enorme de ONGs jurídicas que hacen las leyes para nuestros países. Ellos diseñan el Estado jurídicamente, es decir, para que los levantamanos que hay en el Congreso, la mayoría ignorantes, aprueben sin preguntar absolutamente nada estas leyes. A esa ONG pertenecía al IDL, que ha diseñado más o menos todos nuestros países, que es otra ONG financiada por Soros a la cabeza de Diego García Sayán. Ellos te ponen leyes impositivas, te imponen leyes laborales, o sea, como para estrangular al ciudadano, como para que no pueda una empresa progresar nunca. En Bolivia, cuando menos, es una tarea quijotesca ser empresario. Empresario formal, te digo, empresario evasor de impuestos, cualquiera. Pero acá, si tú te sujetas a las leyes que nos han diseñado foráneos, por supuesto, nunca vas a progresar. Entonces, este es un tema importante, dicho sea de paso, ante la presencia de esta persona malatraza, digo así, y lo reitero, no es un término, es un término español que refleja a una persona insignificante que viene a direccionar los temas de nuestro país. Tomás Becker no actúa solo, actúa con el fotógrafo personal de Evo Morales, que es Noah Fredman Rudowski, norteamericano, fotoreportero, ganaba $30,000 mensuales por acompañarlo y tomarle fotos a Evo Morales. $30,000 mensuales. Esta persona también estaba metida en todos estos complots contra Bolivia y lo propio Catherine Ledebour y la esposa de Juan Ramón Quintana, Loreta Tellería. Choquehuanca también pertenece a una serie de ONGs, es parte de la red UNITAS, y por supuesto lo que nos han incorporado al gobierno son
puro ONGistas, dentro y fuera, que hacen y deshacen del país, aprovechándose de la pobreza y de la ignorancia de la gente modesto. ¿Qué ha ocurrido en 2003? En 2003 hubo un proyecto que se llamaba Pacific LNG, que consistía en llevar gas a California. Y bueno, la gente se opuso a que este gas salga por Chile porque era nuestro enemigo histórico y peleó para que salga por Perú y no salga por Chile. Sin embargo, ahí detrás de esa transnacional, detrás de los buques tanqueros que iban a trasladar el gas boliviano después de regasificarlo rumbo a Europa, es decir, a California, resulta que se desata una guerra total de rechazo, de repudio a todo el tema de la salida del gas por Chile. Entonces, en ese momento se desata la guerra del gas y conocida como la guerra del gas, y por supuesto Sánchez de Lozada tiene que huir, no sin antes robar recursos con la ayuda del encargado de bóveda, que en aquel entonces era Luis Arce Catacora. Entonces, Que actualmente es presidente de Bolivia. actual, bien, bien que lo aclares, actualmente presidente de Bolivia. Él era encargado de bóveda y permitió la salida sin control de los recursos, de reservas y de todo lo que pudo robar en aquel momento Sánchez de Lozada. El tema fue que, por supuesto, en ese momento también operaban las FARC, operaban francotiradores. En realidad, lo que ocurrió no fue que las Fuerzas Armadas ni que Sánchez Lozada ordenó la represión. Es cierto que salieron, como en el 2019, salieron, pero los tiros contra casi la humanidad de 200 personas, 78 personas muertas, muchas quedaron heridas, por supuesto llegaron de francotiradores. Eso enardeció más los ánimos y por supuesto se desató, se descontroló el tema. Ahora, ¿qué sucedió con el gas, con los muertos y con la guerra? Mire cómo nos manipulan. Indiferente que el gas haya pasado por Argentina. Resulta que Carlos Mesa, que asume el gobierno, que era parte del mismo esquema mafioso, él era de un medio de comunicación puesto por el propio gobierno, puesto por las ONGs de Soros. Ahí promocionaban gente como Jeffrey Sachs, otro economista de la Universidad de Harvard, para que nos venga a decir cuán bonito era todo lo que nos estaban robando. Es decir, nos doraba la píldora. Él vino a dorarnos la píldora, que la capitalización es la inyección de recursos y no sé cuánta historia. Suena muy bonita la capitalización, pero hubo tal nivel de corrupción que no tiene idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Mesa asume el poder y lo curioso es que un dirigente cocalero que no era nada del gobierno lo acompaña a firmar el contrato con los Kirchner. ¿Qué decidieron estos? Claro, Soros ¿De tiene... quién estás hablando? Ese que lo acompaña, que no era nada del Evo gobierno. Morales. Evo Morales lo acompañan. No estaba en el poder, yo le estoy hablando del 2003, Modesto, Claro. ¿ya? Sí. Resulta que lo acompaña a firmar el contrato con los Kirchner y por supuesto no por decisión de Mesa, que era presidente interino, no por decisión de los Kirchner, por decisión de Soros. Firman el contrato con YPF Argentina, donde Soros tiene intereses. Y en ese momento se hace el contrato a la mitad de precio y lo denominan precio solidario. Pero el gas no era para Argentina, el gas era para Soros. Entonces, y tenía que salir por puertos chilenos. No sé si porque sus buques tanqueros estaban ahí, no sé si, pero obviamente Soros tenía mayor cantidad de intereses en Chile. Y el tema es que sale por Chile nuestro gas sin importar los muertos, se va primero a Argentina a la mitad de precio y lo denominan venta de gas a los argentinos a precio solidario. Con eso Evo Morales deja tranquila a la población, Mesa deja tranquila a la población por el que el gas se fue a Argentina. O Pero sea, sin embargo, Marianela, ese gas
los argentinos le subieron el precio y por supuesto se fue a Chile. O sea, los bolivianos se mataron entre ellos, hubo la guerra, hicieron de todo y salió por Chile. Igualito El, salió por Chile, solo que hizo escala en Argentina. Ah, y Argentina en ese momento tenía excedentes. ¿Eh? claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Todos esos excedentes se van a Chile, todo el gas boliviano se va a Chile y de Chile se va a California, obviamente a las empresas transnacionales de George Soros. Y esto es lo que ha ocurrido, pero ¿qué ha dejado eso? Una enorme cantidad de muertos, de heridos. Y en Bolivia, Modesto, déjame decirte que habían millones de temas por los que Evo Morales, porque pasó Rodríguez Belcé, Carlos Mesa, primero Carlos Mesa, Rodríguez Belcé y luego Evo Morales, los tres que eran cómplices, traidores a la patria, esos tres podían procesar a Sánchez de Lozada por el latrocinio que cometió con las empresas capitalizadas. Ninguno hizo ningún proceso. Yo le debo decir, Modesto, no hay un solo proceso por todo lo que ha sido el proceso de capitalización que ha sido la desgracia más grande de Bolivia, porque Bolivia se ha deshecho de sus empresas estratégicas. Entonces, ni Carlos Mesa ni Evo Morales hicieron nada. Mesa más bien empezó a favorecer con decretos, una serie de decretos, dándoles incluso la posibilidad a las transnacionales de hipotecar, de registrar en eso, en derechos reales, tierras concesionales. Solamente son tierras concesionales destinadas a la exploración, a la explotación o a desarrollar ciertos campos. Pero acá surge un tema que por supuesto es necesario mostrar y poner en evidencia. El único proceso que se ha iniciado en 2007, acuérdense, el 2003 fue la masacre, pero La guerra, tenían que lavarle el rostro a Evo Morales, distorsionar todo lo que ocurrió para que la gente no se dé cuenta, y en 2007 inician un proceso contra Sánchez de Lozada. ¿Y quién inicia el proceso? Las víctimas no. Las víctimas no iniciaron antes, podían haber iniciado inmediatamente. El 2007 se mete el primer proceso contra Sánchez de Lozada y precisamente es este hippie, Malatraza, como es que yo lo llamo, sí. que inicia el proceso en Estados Unidos. Y Estamos hablando bueno, de Tomás Becker. estamos hablando de Tomás Becker, de la Clínica Jurídica, que es una ONG de la Universidad de Harvard, financiada por George Soros. Entonces, no hay una sola solicitud de extradición contra Sánchez de Lozada, no hay una solicitud de absolutamente, no hay un solo proceso que le hubieran iniciado a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Carlos Sánchez Berzaín en Bolivia. Se han iniciado a los militares, a quienes se los han culpado de todas esas muertes, cuando en realidad fueron entes foráneos, como en 2019, los que promovieron las muertes en Bolivia. Pero resulta que posteriormente hay cierto nivel de presión en Estados Unidos contra los jueces que de pronto dicen no hay materia justiciable, dice un juez, y posteriormente vuelve a revocar su fallo para volver nuevamente a decir no hay materia justiciable. Usted recuerda que festejaron y celebraron que las víctimas ganaron un proceso de 10 millones de dólares de indemnización, un proceso civil iniciaron en Estados Unidos, Tomás Becker, y resulta que fue rechazado por un juez. Esto ahora se encuentra en apelación. Y por supuesto, no ha sido nada más que una venta de ilusiones a la gente, porque obviamente tienen que demostrar tácitamente que ha habido una orden para matar.
tiene que haber un informe de algún militar que diga, recibí orden del capitán general del Estado, Gonzalo Sánchez Lozada, para salir a reprimir, o del en aquel entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, que hubiera dado alguna orden. No tienen absolutamente nada. Este les ha vendido ilusiones a la gente, porque en materia civil o en materia jurídica en general, las pruebas cantan Modesto. Y este tema ha servido para qué? Simplemente para amainar el conflicto, el repudio, el hecho de que Evo Morales no ha hecho ningún proceso, ha servido para que se propagandice ese proceso que no lo inició el gobierno. El gobierno no le ha iniciado nada a Sánchez de Lozada. Querían, todo el tiempo reclamaban que Estados Unidos acepte la extradición, cuando no habían presentado ningún proceso en Estados Unidos, ningún proceso de extradición, excepto el de las víctimas, que fue activado por este Tomás Becker. Ahora, la gente dirá, pero se activó ese proceso contra las víctimas. Hay una cantidad de políticos ladrones que ellos mismos se hacen iniciar un proceso para que el proceso esté lleno de defectos, no se pueda probar y sirva para que, por supuesto, sea, ese hecho en sí sea cosa juzgada. Porque la justicia, la fiscalía, cuando menos en todos los países, investiga hechos, no investiga delitos. Por lo tanto, ese hecho no puede ser juzgado dos veces. Por eso ellos inician un proceso defectuoso que va a terminar en nada, pero ya va a significar que ya juzgaron a esa persona por ese hecho y que por lo tanto queda impune. Y este es el ardid que utilizan, esta es la metodología, el modus operandi, diría, porque parecen delincuentes, o sea, son delincuentes nada más operando en política. Y tristemente, yo le garantizo que el tema de las víctimas va a quedar en absolutamente nada. Lo que hacen es venderles ilusiones, venderles mentiras, aprovecharse de su pobreza, aprovecharse de su ignorancia. Ahora, ¿qué es lo importante en este tema, Modesto? Que Evo Morales ni en la guerra del agua, ni en la guerra del gas participó. Incluso yo tuve un mayor nivel de participación, le digo entre comillas, y perdóneme que hable en primera persona. Yo No, está estuve bien. dando conferencias en la OPEA del Alto junto a María Loman, junto a Pablo Ramos, junto a ¿cómo se llama? Andrés Solís Rada, Gildo Angulo, Enrique María Cabilbao, que éramos parte del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, Codepanal, ese Comité de Defensa del Patrimonio Nacional que andaba reclamando todo el proceso, desnudando toda la corrupción. Resulta que nos íbamos por todo Bolivia con nuestros propios recursos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Claro, viajábamos por tierra y había gente mayor, es decir, para personas más o menos jóvenes era fácil trasladarse en ómnibus, trasladarse por tierra, pero ya para personas como don Enrique Mariaca era terrible el tema. Y él fue encargado de las auditorías. Y yo tengo las declaraciones de él. A los únicos dos medios que nos dio declaraciones y nos entregó las auditorías fue al nuestro y por supuesto a Hora 25, al periódico Hora 25, de un colega periodista que ahora se me fue el nombre. Resulta que esta persona fue invitado por Evo Morales como secretario privado y él le rechazó la invitación porque no se quiso mezclar con tanta corrupción y con tanto desastre que había en el país, con tanta mentira con la que se encaraban los temas. Intentaron matarlo, asesinarlo, al autor de las auditorías, es decir, la dirección de las auditorías estaban en manos de don Enrique María Cabilbao. Costaron Sí. las de yacimientos aproximadamente 42 millones de dólares. Las de Entel no tengo idea, pero de todas las capitalizadas se hicieron auditorías, donde se demostraba que ninguna empresa cumplió, que todas vinieron a robar,
que todas eran motivo de un proceso penal y de detenciones y de indemnizaciones al país, porque Claro. cada empresa capitalizada, y le estoy hablando del Loidario Boliviano, le hablo de Entel, de Ferrocarriles, le hablo de YPF, que se dividió en tres prácticamente, unas que se privatizaron, otras que se capitalizaron y otras que se concesionaron. Resulta que todos robaron, absolutamente todos, hasta los de Repsol contrabandeaban crudo. Y en ese contrabando de crudo vaciaron 29,000 barriles de crudo en el desaguadero. ¿Y sabe qué? Regalaron marraquetas, el pan de batalla que hay aquí, y calaminas a la gente sencilla del lugar. O sea, como compensación por el derrame del crudo. Exactamente. En Brasil se dio un derrame de 16,000 barriles de petróleo. Inmediatamente la misma empresa, uno sobre otro, ha tenido que pagar 200 millones de dólares. En cambio, en Bolivia han llevado marraquetas, calaminas, ese pan de batalla que es típico de La Paz, Sí. bueno, ya de todo el país, y resulta que esas compensaciones fueron simplemente pan de batalla, calaminas, y no hicieron ningún trabajo, ninguna compensación por ese gigante daño que hicieron al medio ambiente. Pero bueno, ese es otro tema. El tema acá es que estas empresas capitalizadas firmaron dos contratos, uno de privatización y otro, perdón, uno de administración y otro de capitalización. El de administraciones era que se les entregaba a la empresa, las cuentas, la caja fuerte, o sea, como decir, se les entregaba la chancha, la chanchería, los chanchitos y el restaurante, ¿no? Toda la Todo. cadena. Y sin que pongan un centavo. Y el contrato de capitalización, ese era el de administración. El de capitalización consistía en que estas empresas se habían ofrecido, por decir, en el caso de Entel, 610 millones de dólares por la mitad, por el 50% o menos de las acciones, tenían que ir aportando en el curso de 7 años. Y fue la realidad de todas las capitalizadas. ¿Y qué cree? Ninguna cumplió lo poco que aportaron. Ejemplo, el caso de Entel. Si la fibra óptica costaba, y voy a decir un precio cualquiera, no conozco el precio de la fibra óptica en este momento. Si el precio de la fibra óptica era $20 el metro, ellos nos enchufaban, y permítame esa expresión, a $1,000 el metro. Habían unas cabinas en Italia desechadas por la ETI Eurotelecom, pues yo pude hablar con el personal de esa empresa, desecharon esas cabinas telefónicas y estaban en calidad de basura. Y Ya, en resulta, desuso. en desuso, y resulta que traen esas cabinas a Bolivia, eran 500,000 cabinas telefónicas en desuso, y las traen a Bolivia y las venden, o sea, es su aporte a la capitalización, a $30,000 cada una. Entonces agarran esas cabinas telefónicas como tenían en abundancia y las meten hasta en Orinoca, donde no circula nadie. Ni siquiera las llamas cruzan la carretera que ha construido el narco pedófilo despilfarrando dinero, porque obviamente el nivel de población que hay allí es prácticamente cero. Entonces, han Tienes puesto, que mostrar cuando robás. claro, han puesto cabinas telefónicas hasta en el último rincón, ¿ya? Y por supuesto, obviamente, en algunos lugares ni siquiera, ni siquiera había líneas telefónicas, ni siquiera habían servicios, y por supuesto, pero sí habían cabinas telefónicas. Y este O sea, tema, Marianela, escúchame. O sea, esas cabinas en desuso que trajeron, las vendieron a Bolivia como nuevas. las vendieron a Bolivia como nuevas y era su aporte al contrato de capitalización. ¿eh? Entonces, todas estas irregularidades
en otras auditorías que nos costaron fantasía a los bolivianos. Le estoy diciendo 42 millones de dólares fue la primera etapa de las auditorías que se hicieron para ver si los capitalizadores, entre comillas, cumplieron. Y bueno, ninguno cumplió. Todos se dedicaron a robar. En Entel habían esos teléfonos así ¿cómo se llaman? Con cable, los teléfonos Línea, antiguos, los de línea, sí. ya, esos teléfonos antiguos, hermosos, que eran unas piezas de museo espectaculares, unas cafeteras hermosas, hasta las piezas de museo se robaron los italianos. Y aquí, ¿quiénes venían a trabajar? ¿Sabe quiénes venían a trabajar? Venían gente que no tenía idea de lo que era telecomunicaciones y sin embargo ganaban los sueldos. Entonces acá obviamente hay una coparticipación en el latrocinio que ha habido en torno a la capitalización. Porque si bien el 96 se hace la capitalización, el año 96, el 2005 ya Evo Morales estaba en el gobierno, ya había ganado la elección, el 2006 entró al gobierno. Y en lugar de decir voy a nacionalizar, ¿qué tenía que hacer? Meter los presos a toda esa manga de rateros que vinieron a robar a Bolivia. Pero otra cosa, Marinela, Hacerles proceso porque no cumplieron los contratos, porque robaron a todas las empresas, porque contrabandearon crudo. Adelante, Modesto. te decía, lo mínimamente, primero tendría que haber hecho mostrar las auditorías al pueblo. Exacto, cosa que no hizo. El pueblo pagó millones y no hizo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Siempre fueron cómplices. Evo Morales, por pelo, fue diputado del MNR. Evo Morales, junto con Carlos Sánchez Berzaín, repartían vacas enfermas con los programas del desarrollo alternativo a los cocaleros del Chapare, cuando les pagaban $2,000 por hectárea erradicada. Por cada hectárea que erradicaban, $2,000. Pero esas listas largas de cocaleros eran fantasmas. ¿Por qué? Porque había cantidades de cocaleros que sí eran reales y una cantidad enorme de cocaleros que nunca existieron y que por supuesto les pasaban a los USAID, les pasaban a todas las, ¿qué se llaman? Todos los programas de interdicción y tenían que pagar $2,000 por hectárea erradicada. 20 habrán sido, el 20% habrán sido reales. El 80% eran fantasmas, el 80% era farsa. Entonces, o sea, hasta en eso, en esa Marinela, época, Evo Morales es un vulgar ladrón. ¿O de qué otra manera se lo llama? Inflaban hasta en eso todo, y robaban hasta en eso. Todo. Modesto, no ha habido tema en el que, por supuesto, estos no hayan hincado las uñas. Entonces, quiero decirle a la gente, siempre fueron cómplices. A ver, si nos vamos un poquito más atrás para no hablar de Evo Morales, Paz Extensoro nacionaliza las minas. ¿Sabe por qué nacionaliza las minas? Por mandato de las mineras, porque ya habían saqueado hasta el hastío. ¿Para qué? Para ser indemnizadas. ¿Y qué sucede? O sea, todos jugaron en contra de Bolivia. Todos actuaron en contra de Bolivia. Banzer fue un niño mimado, Pinochet fue otro niño mimado, Videla, Stroessner, todos estuvieron. ¿Qué? Eso es lo que yo les repito en varios programas. ¿O usted cree que en la década del 70 los militares, Banzer, Pinochet, Stroessner, Videla y todos esos milicos se han puesto de acuerdo para dar golpes en sus países? No, los han impuesto. Los han respaldado. Si no, la ONU estaría reclamando. ¿Qué dijo la ONU en toda la dictadura? Nada. ¿Qué hizo la OEA en toda la dictadura? Nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O no razonamos? Marinela, me queda o sea, no hay un gobierno de Latinoamérica que haya defendido a su país. Permitieron saquear, robaron, fueron cómplices y tendrían que ir presos todos.